controlarlo, mientras que se conecta Arcelia. Es que sí, de repente se escuchaban muchos ruidos de fondo, pues como de los gestos que hacías. Pero bueno, ya está Arcelia. Ya, es que tuve que entrar como anfitrión para poder grabar la sesión. Ahora sí estamos, ¿no? Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por conectarse temprano a esta primera sesión del seminario virtual del Programa Sectorial de Educación para hablar de los diagnósticos, las propuestas y los retos que enfrenta su implementación. Vamos a comenzar este seminario con unas palabras de bienvenida y un encuadre que nos va a hacer favor de hacer Silvia Schmelkes del Valle, vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Y después de eso, yo daré unas palabras, también le daré la palabra a Mercedes Ruiz del Departamento de Educación. Estamos ya un poquito retrasados por 8 minutos, entonces le daría la palabra inmediatamente a Silvia y muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Les pido a todos silenciar sus micrófonos para que pueda llevarse mejor esta sesión porque vamos a hacer varios para los ruidos externos y demás. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenos días también a todas, a todos. Me da mucho gusto que estés grabando porque desgraciadamente no me voy a poder quedar, pero sí me interesa muchísimo poderlo escuchar después. Pero bueno, fundamentalmente me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta serie de seminarios virtuales para comentar el programa sectorial de educación que recientemente se publicó. Bueno, como saben, esta serie está convocada por el Faro Educativo del INIDE de la Ibero y por el Observatorio del Derecho a la Educación y a la Justicia del Departamento de Educación también de la Ibero. Y pues yo la verdad agradezco a ambas instancias la iniciativa y la convocatoria. La semana pasada estos mismos organizadores junto con México Evalúa convocaron a un seminario virtual que comentó de manera global el programa sectorial. La síntesis de este primer seminario está publicada en el blog de Faro Educativo y a quienes no nos pudieron acompañar en ese primer seminario les recomiendo que visiten este blog y lean la síntesis excelente que elaboró Arcelia, que es la coordinadora del Faro Educativo. Bueno, en este seminario virtual en el que tuve el gusto de participar, surgieron muchos comentarios muy valiosos. A mí me gustaría rescatar dos preocupaciones fundamentales. La primera tiene que ver con el hecho de que la planeación educativa del sexenio no está tomando en cuenta los estragos educativos que dejará la pandemia y que sin duda van a afectar la educación de nuestros niñas, niños y jóvenes durante buena parte de los años que faltan de este sexenio. Y la segunda preocupación se refiere a las condiciones de posibilidad de llevar a cabo muchos de los objetivos contenidos en el programa, sobre todo a causa de las políticas de austeridad, de los recortes presupuestales y de la crisis económica que también es consecuencia de la pandemia. Bueno, como todos escuchamos, ayer el secretario de Educación Pública anunció el regreso a clases a distancia a partir del próximo 24 de agosto, con el apoyo de las grandes cadenas de televisión. Se ve remoto el regreso a clases presenciales, y muchos de los problemas que hemos venido analizando que trae consigo las clases a distancia, la educación remota, pues van a seguir estando presentes y seguramente continuarán dejando su estela de consecuencias que ya hemos analizado en varias ocasiones. La serie que hoy estamos inaugurando abre un espacio para analizar cada uno de los 6 objetivos del programa sectorial. Y bueno, contamos para ello con excelentes comentaristas, tanto de la Ibero como de otras instituciones, a quienes también agradezco que hayan aceptado estar con nosotros esta mañana y donde vamos a continuar estos seminarios. Bueno, el espíritu de estos espacios de análisis y de discusión en los que la Ibero participa convocando y coordinando es un espíritu fundamentalmente de diálogo, no de confrontación. Tenemos frente a nosotros una conjunción especialmente compleja de aspiraciones que están muy claras en el programa sectorial de educación y de problemáticas que son añejas en el terreno de la educación, pero que también son nuevas a partir de la pandemia. Y estamos aquí porque nos preocupa la educación de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país.
Por eso de lo que se trata es de buscar entre quienes pensamos diferente soluciones que nos satisfagan a todos y necesariamente criterios que también sean consensados que nos permitan jerarquizar los objetivos educativos en tiempos en los que no es posible lograrlos todos. Yo estoy segura de que estos seminarios virtuales facilitarán este diálogo y con ello la colaboración de los sectores interesados, entre ellos la academia, para encaminar acciones sensatas y centradas que nos lleven a ofrecer una mejor educación y el cumplimiento del derecho de todos y todas a aprender. Les agradezco mucho su presencia y les deseo una jornada sumamente útil. Agradezco a Arcelia y a Mercedes Ruiz su convocatoria y su organización, y estoy cierta de que tendremos como resultado una gran riqueza de visiones y propuestas que contribuirán a avanzar en nuestras aspiraciones educacionales. Muchas gracias nuevamente y pues que tengan un día muy productivo. Hasta luego. Muchas gracias, Silvia, por tus palabras de bienvenida. Pues solo reiterar que todo este mes de agosto, 3 martes seguidos, vamos a tener seminarios, ¿no? Ya planteó Silvia, fueron convocados tanto por el Faro como por el Observatorio. Participan el INIDE y el Departamento de Educación en un esfuerzo conjunto con todos los académicos que formamos parte de estos dos espacios y tendremos muchos invitados de otras instituciones, lo cual nos complace muchísimo. Como ya comentó Silvia, el programa fue publicado hace unos días, el 6 de julio. Cabe decir que con cerca de 6 meses de retraso en los plazos que marca la ley para su publicación. Y sí, en medio de una pandemia sanitaria que ha puesto de cabeza al país y al mundo entero, en lo económico, en lo social, en lo educativo. También ya comentaba Silvia que llama mucho la atención, seguro nuestros invitados también lo comentarán, que el programa sectorial no haga mención de la pandemia y por tanto de los nuevos retos que esta conlleva para el sector. Pues sabemos que en los últimos meses se han ampliado las brechas de desigualdad educativa, porque en principio en todos los niños, niñas y jóvenes, no todos han podido continuar con su educación a distancia, ¿no? Y bueno, y además el programa se inserta en un entorno de enorme crisis económica, ¿no? En razón no solo de la austeridad que ha marcado este gobierno, sino de la propia pandemia, ¿no? Muchas personas han perdido sus empleos y hay una fuerte recesión económica, ¿no? Que vendrá no solo para los próximos meses, sino seguramente para los próximos años e incluso podríamos decir una década o 2 décadas. Esos son los análisis de varios economistas, ¿no? Entonces, bueno, en este momento pues surge este programa y en todo este contexto es que vamos a analizar el diagnóstico a partir del cual se plantearon los distintos objetivos prioritarios que vienen en el documento, qué falta en ese diagnóstico, las propuestas específicas que ellos le llaman estrategias prioritarias y líneas puntuales de acción, ¿no? Y por supuesto, los retos de implementación de este programa. Hay varias preguntas que son con las que convocamos a nuestros panelistas, que tienen que ver justamente con las problemáticas que intentan dar respuesta a los distintos objetivos prioritarios, los objetivos tal cual del nuevo programa, qué tanto se parecen a los objetivos de programas sectoriales anteriores. En ese sentido, nos interesa ver en todas las mesas que vamos a tener las continuidades y rupturas de la política educativa y los nuevos retos que impone la pandemia, ¿no? O sea, a la luz de lo que hemos hablado en lo económico, en lo social, en temas educativos, ¿qué retos impone la pandemia para operacionalizar y hacer factible que se cumpla este programa sectorial? Tendremos entonces hoy las 2 primeras mesas, justamente para analizar los objetivos prioritarios 1 y 2, educación para todos, y en la segunda mesa, a partir de las 12 del día, de 12 a 13:30 horas, tendremos una mesa para analizar el objetivo prioritario 2, con el tema de excelencia y excelencia educativa y aprendizajes significativos. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues estaremos la semana que entra, también el martes 11 de agosto, analizando los objetivos prioritarios
3 y 4, relacionados con los maestros, ¿no? Como pieza fundamental de este programa y del sexenio, en el sentido de hablar de una revalorización del magisterio, y en el tema de sana convivencia e infraestructura de las escuelas, que es otra de las políticas prioritarias, bueno, al menos anunciadas así como prioritarias. Y en la sesión del 18 de agosto, el último martes, tendremos una mesa de análisis para hablar del estado, del objetivo que habla de la prioridad de la Rectoría del Estado en la educación y del tema de la participación social en la educación, porque entran muchos actores en esta nueva gobernanza o gobernabilidad del sistema educativo, y cerraremos con una mesa sobre el presupuesto. ¿Qué tan factible? Vamos a tener especialistas en análisis presupuestal. ¿Qué tan factible es operar este programa sectorial con los presupuestos y los recortes que tenemos? Pues, sin más, pues les damos la bienvenida. También le doy la palabra a mi colega Mercedes Ruiz, si quiere comentar algo, y a partir de ello, estaríamos con la mesa 1, que nos va a hacer favor de moderar el doctor Carlos Rodríguez Solera, académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación del INIDE de la Ibero. Te doy la palabra, Meche, y después de eso seguiría Gracias. Carlos. Gracias, Arcela. Pues buen día a todos y todas. Es para nosotros un gusto y un placer estar en este diálogo informado. Yo le estoy llamando diálogo informado, que está promoviendo tanto el Faro como el Observatorio del Derecho a la Educación y Justicia. Es un esfuerzo importante de articulación, de revisión del plan sectorial. Uno de los aspectos que hemos estado trabajando con Arcelia es ir configurando un laboratorio educativo, pero laboratorio en el sentido amplio, que sea como la base para la discusión, encuentro con maestros, encuentro con académicos. Y este es un primer ejercicio que tanto Faro como el Observatorio vayan apuntalando ya un laboratorio de educación con incidencia social, con vinculación con profesores, con vinculación con investigadores. En ese sentido, pues quiero agradecer la participación de todos los colegas y bueno, que nos sentimos realmente muy contentas por haber aceptado tanto a los locales, tanto a los de la Ibero como a los colegas de otras instituciones. Y vuelvo a reiterar, lo más importante es establecer un diálogo fundamentado y ver cuáles son como las condiciones de posibilidad en el contexto de la pandemia. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer a pesar de estar en esta situación, y sí es momento que los investigadores nos metamos más a trabajo con escuelas, a trabajo con maestros. No lo digo de manera directa, pero hay muchas acciones educativas que en este momento se pueden acompañar. Sin más, adelante. Buen día. Muchas gracias, Meche. Pues le daríamos la palabra a nuestro moderador de nuestra primera mesa, el doctor Carlos Rodríguez Solera, y quien va a moderar y a presentar a los invitados. No te escuchamos, Carlos. Si quieres abrir tu micrófono. No, perdón, yo creí que lo había hecho. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta primera mesa, educación para todos y para todas, sin dejar a nadie atrás. Tenemos un asunto que es el problema del tiempo. Entonces, yo voy a ser muy breve en esta presentación. La dinámica de la mesa, vamos a tener la participación de la doctora Marisol Silva, del doctor Estefano Santorello, del doctor Gunther Díez, del doctor Diego Juárez y de la doctora Luz María Moreno. La dinámica va a ser básicamente, cada participante va a tener 10 minutos para plantear sus reflexiones, sus argumentos, a partir de las preguntas orientadoras que les enviamos. Yo como moderador voy a tomar el tiempo de cada uno y cuando falte un minuto les voy a avisar que por favor ya están a punto de terminar, y les ruego muchísimo que nos apeguemos a los tiempos porque están muy ajustados. Al final de las intervenciones leeremos las preguntas que haya enviado el público
y habrá un máximo de 4 minutos por participante para contestar estas preguntas. Les recuerdo nada más las 4 preguntas orientadoras que se les envió brevemente. Sería la primera: ¿a qué problemáticas educativas se intenta responder el objetivo 1 de educación para todas y para todos, sin dejar a nadie atrás? La segunda: ¿en qué medida este objetivo se relaciona con los objetivos del programa sectorial de la administración anterior? El tercero: ¿qué acciones de política ya en curso pueden abonar a la concreción del objetivo prioritario 1? Y ante la última, finalmente, es ante el reto de la epidemia, ¿qué acciones deberían de priorizarse? Bueno, damos la bienvenida en primer lugar a la doctora Marisol Cid Balaya. Yo voy a hacer una muy breve semblanza de cada uno de los participantes. Ella es licenciada en Ciencias Pedagógicas por la Universidad Católica Andrés Bello, en Investigación Educativa en la Universidad Iberoamericana, y realizó sus estudios de doctorado en educación en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Fue directora del INIDE, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, y actualmente es la directora de la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, doctora Marisol. Escuchamos su presentación. Hola, Sí, bueno. pues Hola, hola. también, hola Carlos, y hola a todos, todas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Arcelia y a Meche por organizar estos seminarios virtuales para hacer el análisis del programa. Y bueno, de verdad que un gran gusto verles por aquí y bueno, poder tener este diálogo, como dijo Meche. Como ya me dijo Carlos y me amenazó, ¿verdad? Entonces voy a ser súper cuidadosa con el tiempo y voy a compartir la presentación que espero que se pueda ver. Habíamos dicho que sí se iba a poder, ¿verdad? Ya se ve. Ok. Muy bien. Bueno, bien lo dijo Carlos y ya también hicieron la introducción. Nosotros en esta mesa, contentísima también con mis colegas en esta mesa, vamos a hablar del objetivo 1. El objetivo 1, digamos, que se puede parafrasear, es un objetivo que está centrado en garantizar la educación con calidad, una educación inclusiva, intercultural a la población mexicana y, bueno, por supuesto, poniendo especial énfasis en quienes han estado rezagados. Entonces, yo quiero empezar, y lo tengo organizado así, por las 4 preguntas que nos plantearon para el análisis. La primera pregunta que nos hacen los organizadores es acerca de las problemáticas educativas que intenta atender este objetivo. Bueno, básicamente es el problema de desigualdad, de inequidad, de rezago. El programa presenta un brevísimo diagnóstico, me parece que retoma datos importantes para fundamentar un poco, para plantear un gran panorama sobre los rezagos, las brechas educativas que derivan de las grandes y profundas desigualdades sociales que tenemos en México. Y no tengo tiempo para abundar más en esto, pero digamos, ese es el gran problema de discriminación, de rezago, de brechas. Pero quiero pasar a algo que, bueno, es mi tema de estudio y es una cosa que estuve analizando, detallando, hurgando con detenimiento este asunto. Y bueno, frente a ese gran problema, este programa establece la equidad y, como lo dice aquí, como el eje ordenador de la acción educativa. Entonces, desde ahí, bueno, parece interesante, pero cuando sigues leyendo, hay una declaración como esta: el gobierno de la Cuarta Transformación no escatimará esfuerzos ni recursos para garantizar la igualdad de oportunidades educativas bajo la consigna de por el bien de todo, primero los pobres. Ahí empiezo a encontrar dificultades conceptuales y declarativas sobre lo que significa la Cuarta Transformación, porque finalmente utiliza una definición de equidad, que ha sido una definición basada en el principio de igualdad de oportunidades, intensamente cuestionado, criticado por ser descontextualizado, porque no responde a las realidades de desigualdades profundas que vivimos en América Latina y en México de manera particular.
Desde los 90 se ha hablado de la igualdad de oportunidades como sinónimo de equidad y, bueno, ha sido básicamente el pilar de las políticas de gobiernos neoliberales, cosa a la que intenta oponerse este gobierno. Entonces, claramente, allí me parece que tiene una gran dificultad y habiendo otras posibilidades, equidad como derecho, equidad como justicia igualitaria, equidad como inclusión social, etcétera. No abundaré en esto, pero sí es de llamar la atención la base conceptual y los referentes, digamos, filosóficos de los que parte esta cuarta transformación. Me parece que hemos abundado bastante en América Latina sobre la necesidad de oportunidades diferenciadas con calidad equivalente, con perspectiva de política que busca revertir las desigualdades estructurales y no solo compensarlas, porque a fin de cuentas este principio de igualdad de oportunidades se basó mucho en la compensación y sabemos que hay desigualdades que necesitan ser compensadas, pero que la sola compensación no nos permite revertir esas desigualdades. Entonces allí me parece un tema conceptual a tomar en cuenta. Rupturas y continuidades entre el PCE anterior y el actual. Aquí hice esta tablita para comparar. Esta es la segunda pregunta que nos proponen las organizadoras. Casualmente se estructura en 6 objetivos prioritarios, tanto este como el anterior. Aquí con los colores verde, amarillito, etcétera, se puede ver dónde más o menos hay coincidencias. Nosotros estamos ahorita analizando el primer objetivo, resumido de manera breve: equidad, inclusión, interculturalidad e integralidad. Ese es el objetivo prioritario número 1 de este programa sectorial de educación, pero que guarda bastante relación con el anterior de cobertura, inclusión y equidad, el número 3, como aparece ahí en naranjita pálido. Y podríamos encontrar otras, digamos, continuidades. La excelencia y pertinencia, que ahora se llama excelencia, bueno, coincide con lo que fue calidad y pertinencia en los anteriores, etcétera. Inclusive el tema de cultura física, el anterior tenía el de actividades físicas y deportivas. Aquí encuentro también algunas dificultades técnicas programáticas, digamos, como en el sustento pragmático del propio programa, que tiene que ver con el establecimiento de metas, y de eso hablaré un poquitito más adelante. Se plantean, por ejemplo, para nuestro caso, el objetivo 1, 6 estrategias prioritarias, 52 acciones puntuales y una sola meta, que tiene que ver con esta definición y concepción de lo que es la programación. Plantean una meta para cada objetivo y parámetros. Allí abundaré un poquitito más adelante porque creo que eso tenemos que analizarlo con detenimiento. Aquí aparecen entonces ya las metas. Las metas para este objetivo 1 son fundamentalmente la cobertura, la tasa bruta de escolarización para educación media superior y para educación superior, partiendo de la línea base que se pone en el 2018, bueno, se supone que pudieron haberlos actualizado, pero digamos, y finalmente la aspiración de alcanzar 90% en media superior, 50% de cobertura en educación superior. Y para los demás parámetros, como tiene que ver, por ejemplo, con la atención a la primera infancia, no se plantea una meta, simplemente se plantean parámetros para ir viendo cómo va evolucionando este asunto, pero me parece que es insuficiente. Y lo mismo para un punto clave que tiene que ver con las brechas por sectores de ingresos económicos y también las brechas por estados. No plantea una meta específica de en qué medida se pretenden reducir esas brechas. Entonces, la ausencia de metas creo que es un área muy débil porque tampoco permite la evaluación y el monitoreo real para cada uno de estos objetivos y aspectos prioritarios de este gran objetivo. En el caso de educación superior, que bueno, ya lo he dicho, es a lo que más me dedico, se plantea el 50%, y llegar al 50% implica un incremento anual de 180,000 estudiantes, de manera global 1.100.000 estudiantes más en el sistema, pero esto no se condice con la inversión, porque para empezar no se plantean en términos concretos de cuánto va a ser la inversión en el sector. Es imposible incrementar este nivel si no se acompaña de una inversión suficiente. Y sé que nos queda poco tiempo y entonces voy a pasar al siguiente punto.
pero solo diré que en términos, por ejemplo, de la pandemia, ya se anunció desde ayer, el PNUD dice que habrá por lo menos una pérdida de estudiantes de más de 1 millón, y particularmente para el caso de educación superior, se dice que la pérdida puede ser de alrededor de 900,000 estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente, si se plantea incrementar en 1 millón de estudiantes, pero ya en este año vamos a perder 900,000, claramente había que hacer un estudio prospectivo, analítico de lo que está impactando la pandemia para ajustar las acciones del gobierno. En ese sentido hay un desfase de lo que se planteaba desde inicios de gobierno, pero que finalmente se presenta hace poco menos de un mes este programa, y queda corto con las perspectivas que estamos atendiendo en este momento. Esto me parece importante, las rupturas y continuidades en el sentido de cuáles son los nuevos énfasis. A mí me parece que el nuevo énfasis del programa estaba con un discurso que tiene que ver con un modelo de desarrollo basado en el bienestar. Ese es como el gran discurso, me parece que es un énfasis importante. Lamentablemente no se concreta en cada uno de los objetivos, las estrategias, las acciones puntuales y particularmente las metas. Sin embargo, sí atraviesa todo el diseño del programa, este nuevo modelo. Y tan es así que, bueno, todas las acciones que se han ido desarrollando en el gobierno tienen que ver con este asunto del bienestar, y así se llaman los objetivos prioritarios para el bienestar. Es un énfasis importante en el caso de educación superior, claramente, el derecho a la educación, la obligatoriedad y la gratuidad. Continuidades, la concepción limitada de equidad, es increíble, llevamos 5 sexenios poniendo la equidad en cada uno de los programas sectoriales de educación, y en todos ellos predomina una concepción limitada, un poco lo que ya mencioné al inicio. ¿Cuáles rupturas? En el sexenio pasado se planteaba la educación científica y tecnológica como un objetivo prioritario. Este objetivo desaparece del nuevo programa, aunque es verdad que hay que decir que a lo largo de las acciones puntuales se pueden identificar acciones concretas de investigación y de posgrado, sin embargo no aparece como una prioridad. Acciones que abonan a los objetivos, me parece que se enuncian como acciones que abonan, pero que realmente no va a ser posible lograr los objetivos a través de estas acciones. En el caso de educación superior, me refiero a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez. Estas universidades, como se sabe, recientemente acaba de declarar su directora que se pretende que tengamos 200 universidades con 200,000 estudiantes. Evidentemente queda corto frente a las necesidades que se están planteando de incrementar 1 millón, y recuperar esos 900,000 que vamos a ir perdiendo efecto de la pandemia. Entonces, es insuficiente. Este gobierno se ha centrado en lo que hicieron los otros gobiernos, crear nuevas universidades y asignar becas. Es una visión de déficits de insumos que no es suficiente para revertir verdaderamente los rezagos en los que estamos. Las becas son importantes, son necesarias, pero no son suficientes. Entonces, aquí nuevamente, esto nos remite a una concepción limitada, fragmentada, sí una gran aspiración de revertir y de transformar, pero insuficiencia en las acciones vistas hasta ahora. Aquí definitivamente... Perdón, que ya estamos sobre tiempo. 1 minuto, o ya. Bueno, cerraré entonces diciendo que la aspiración de incrementar la matrícula y revertir las desigualdades, por supuesto, es una aspiración de larga data. Hay algunas acciones, yo creo que no las criticaría del todo, pero sí las criticaría en el sentido de que no nos va a permitir lograr los objetivos. ¿Qué se necesita? Reforzar las universidades públicas, confiar en las capacidades ya instaladas, las universidades interculturales, por supuesto, tendríamos que reforzarlas, otras opciones tecnológicas, y de esa manera aprovechar la capacidad instalada para seguir creciendo, pero crecer con calidad. Volver a dar universidades o opciones educativas de baja calidad para los más pobres es profundizar en las desigualdades. Y eso pasa definitivamente por un tema de financiamiento, un financiamiento que es insuficiente, un gobierno que no ha hecho las transformaciones necesarias para hacerse de mayores recursos, y sobre todo también para destinar recursos de una manera mucho más equitativa y pertinente con las necesidades. Entonces, pues esos son mis 10 primeros minutos. Muy amable, doctora. Bueno, vamos
Paso a la intervención del doctor Stefano Sartorello. Lo presento rápidamente. Él es politólogo por la Universidad de los Estudios de Milán, en Italia. Es maestro en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Doctor en educación por la Universidad Iberoamericana y tiene postdoctorado en antropología social en el CIESAS. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el INIDE, y coordina la línea de investigación Educar para la Interculturalidad Crítica y Decolonial. Te escuchamos, Stefano. Sí, Carlos, muchas gracias por la presentación. Pues mucho gusto y un saludo a todas y todos los participantes. Bueno, mi intervención va a ser un poco diferente. Yo estuve pensando un poco cómo iba a desarrollarse esta mesa, pensando en las y los participantes y un poco en las preguntas y todo. Y en realidad me salí un poco del guión que nos ofrecieron las moderadoras porque temía que un poco pudiéramos encontrar lo mismo, todas y todos, en el análisis, ¿no? Y en realidad, escuchando lo que presenta la doctora Marisol, pues yo coincido en mucho. Evidentemente, su análisis es muy puntual, muy preciso y muy claro en destacar rupturas, continuidades y ciertos elementos problemáticos que también Silvia enunció al principio en su intervención inaugural. Entonces, pues yo así, pues pensé en más bien tratar de aportar desde mi pequeño campo de experticia, ¿no? Que tiene que ver con la interculturalidad. Y en particular quise hacer una reflexión que seguramente también luego ampliará y desarrollará Gunther, que pues evidentemente también, y bueno, la propia Luz María también, que somos personas que estamos más centrados en este ámbito específico de la reflexión. Entonces, bueno, para aprovechar el tiempo, tengo aquí un documentito que no voy a compartir, pero que lo voy a utilizar para dar un orden a mi reflexión. Bueno, en términos generales me parece importante señalar que a pesar de ser un concepto que necesita ser precisado y contextualizado política y epistemológicamente, el término interculturalidad, que se menciona una decena de veces en todo el programa sectorial de educación, no se define claramente en ninguna parte del documento, lo que de entrada se presta a que cada quien lo interprete desde su posicionamiento y locus de enunciación particular. Ese es un primer aspecto que me parece importante señalar. Además, bueno, que además ha sido señalado por la literatura y por múltiples documentos que han sido elaborados en el transcurso de estos años por diferentes grupos. Menciono, entre otros, el grupo del que participaron varias y varios de los que están hoy presentes, que elaboró la Agenda Intercultural para la Educación Nacional, donde justamente la ambigüedad del término interculturalidad viene destacada y se señala que en términos de políticas públicas es fundamental precisar a qué nos referimos cuando hablamos de interculturalidad. Pero bueno, además de este primer aspecto, no es de menor importancia también destacar que, salvo algunas excepciones, bueno, dos en realidad, cada vez que se utiliza el término interculturalidad, aparece parte de la frase genérica, muy genérica, con la que se define el primer objetivo prioritario del programa sectorial de educación, que dice literalmente: garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Es así que desde mi perspectiva muy personal, esta frase suena como si fuera un mantra o un rezo que se repite continuamente a lo largo del PSE, con la esperanza, y perdonen por un poco de ironía, de que alguna entidad supranatural lo haga realidad. Entonces, en ese sentido, la interculturalidad aparece como un adjetivo de una nueva educación que al mismo tiempo será equitativa, inclusiva, intercultural, como si todas estas condiciones fueran
pudieran darse al mismo tiempo y sin contradicciones entre ellas, y además en una situación como la que estamos enfrentando, donde realmente, como ya se ha señalado, la pandemia nos está poniendo ante otros problemas que pues aquí no están considerados. Finalmente, no me parece de menor importancia también señalar que en la parte final del documento, la que se denomina epílogo, visión de largo plazo, que es una parte muy importante porque de alguna manera siente el horizonte deseado a partir de este plan, la palabra interculturalidad desaparece. Nunca ya se menciona y solo se hace referencia a educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y pues entonces ahí uno empieza a sospechar, ¿no? Y empieza a pensar que, bueno, pero entonces este término no precisado que se pone como parte de enunciados muy genéricos, que de alguna manera... sí, exactamente, como un rezo, ¿no? Que señala adjetivos que caracterizan esta educación, en realidad está así como que presente solamente para ser enunciado, ¿no? Y bueno, este es un primer análisis. Veo que llevo 6 minutos, entonces voy rápidamente a la segunda parte de la que es mi intervención más cualitativa en ese sentido. Hay otro problema que yo encuentro en el documento. En realidad, al leerlo, sí, hay palabras importantes que se señalan. Se trata de replantear la calidad, se hace énfasis en la pertinencia, se hace énfasis en la relevancia. Hay toda una serie de medidas que sí, que bueno, uno intuye que pueden ser importantes, pero en realidad a mí todo el tiempo, y lo estuve pensando en estos 2 días que resonaba en mi cabeza el documento, que lo hacía así como rebotar en las paredes de mi cabeza para ver, a ver, ¿qué suena raro aquí? Y a mí lo que suena raro es que nuevamente la interculturalidad se sigue pensando para los diferentes, como si existieran personas normales. O sea, de nuevo hay una retórica, Gunther sonríe, porque pues es un tema que hemos hablado tantas veces que en realidad parece que evidentemente nadie nos escucha, o si nos escuchan piensan que estamos locos y que posiblemente deberíamos estar encerrados, pero de alguna forma, o sea, sigue repitiéndose esta visión de que hay un tipo de mexicano deseable, que corresponde a una persona que pertenece a un grupo sociocultural que es considerado normal. ¿Y quién es? Que por supuesto es urbano, es mestizo, heterosexual, y ahí podríamos, bueno, ahí está Manolo también, podemos añadir un montón de otras características que contradistinguen esta normalidad deseada y esperada. Y todos los demás tienen que alcanzarla. Es un juego, es un juego que no llega a ningún lado. Porque de alguna manera, y nosotros hemos tratado de dialogar con los últimos 3 gobiernos, por lo menos, para tratar de señalar que justamente el paradigma de la interculturalidad en sus diferentes vertientes, justamente lo que trata de señalar es que no existe una normalidad, que todas y todos somos anormales de alguna manera, y más bien la idea no es de homogenizar, sino considerar todas estas diferencias de género, de cultura, de visión, epistémicas, políticas, que caracterizan una nación tan distintas como es el México del siglo XXI, que cada vez es más diferente, cada vez es más distinto. Entonces, a mí sé que me falta un minuto y voy cerrando, digamos, al analizar el tema de la interculturalidad en el PSE, lo que más me llama la atención y lo que representa una continuidad brutal con las políticas educativas anteriores es que sigue considerándose la interculturalidad como a partir de quienes son diferentes, sin pensar que la interculturalidad es un tema que atañe a todas y todos,
también a los que de alguna manera, y no estoy hablando de mí evidentemente, son considerados normales. O sea, en realidad lo que la investigación educativa reporta es que necesitan más de políticas interculturales la población que no es considerada beneficiaria de estas políticas. Entonces, bueno, en general, entonces, desde este pequeño ángulo, desde esa pequeña esquina, desde esa pequeña mirada es lo que yo puedo señalar. Y termino porque ya venció mi tiempo y muchas gracias por la escucha. Muchísimas gracias, doctor Stefano, por su intervención y por el respeto del tiempo. Le agradezco muchísimo. Vamos a dar paso a la exposición del doctor Günther Dietz. Él realizó estudios de antropología social, antropología de América, filosofía y filología hispánica en las universidades de Gotinga y Hamburgo, en Alemania. Tiene maestría y doctorado en antropología por la Universidad de Hamburgo. Ha sido director del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana y coordinador del área de multiculturalismo, interculturalidad y educación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, del COMIE, y es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctor Dietz. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Buenos días a todas, a todos. Gracias, Mercedes y Arcelia, por la invitación. Es un lujo poder participar en esta mesa y luego seguir también las otras. Intentaré seguir el orden de las preguntas que nos hicieron Arcelia y Mercedes, pero solo un comentario introductorio antes. Creo que estamos viviendo una situación clave también en la historia de la escuela. Creo que nos acordaremos a lo largo del siglo XXI de este año donde se cumplió la reivindicación de Iván Illich de desescolarizar la sociedad. Solo que no se cumplió como lo habíamos deseado algunos, sino que se cumple por decreto desde arriba. La escuela se retira. Ayer se ratificó esta decisión de posponer todo tipo de presencialidad, y eso implica seguir creyendo que habrá una situación post-pandemia, que habrá un regreso a la normalidad. Eso creo que es una creencia que también nos reiremos en algún momento tal vez del futuro, de pensar que habrá una escuela más allá de la pandemia, cuando el futuro significará escuela en situación de pandemia potencial continua. Y eso implicaría una ruptura total con lo que estamos viviendo con la institución escolar de origen decimonónico. Cuando salió tan tarde el programa sectorial, por mi ingenuidad tal vez académica, pensé que era precisamente, Arcelia lo mencionaba, 6 meses de retraso. Pensé, claro, es que están articulándolo con toda la situación que estamos viviendo y habrá una respuesta, por supuesto, una respuesta institucional a la pandemia. Y lo que nos encontramos es un silencio absoluto. O sea, realmente no entendí esta oportunidad perdida por la propia Secretaría de Educación, pero también por lo que hemos visto ayer. Creo que la Secretaría de Educación se está despidiendo de ciertas funciones básicas que tenía y le está pasando a otros actores. Muy brevemente sobre la primera pregunta, ya Marisol ya lo ha analizado muy detalladamente. Observo con mucho gusto que se haga énfasis en el reconocimiento de desigualdades de origen histórico y también de origen reciente, que se reconozca la falta de equidad, la falta de inclusión y la falta de interculturalidad como punto de partida. Entonces, hablar en el programa sectorial de esos abismos, de esas brechas, incluso con datos, como mencionaba también Marisol, me gustó mucho. Esta parte estoy completamente de acuerdo. Pero a partir de ahí surge la duda, y Stefano la ha expuesto ahora magistralmente, de qué pasa con ese mantra, con esa santa trinidad o cuatrinidad de equidad, inclusión, interculturalidad e integralidad, que nunca se concreta. Estuve revisando las metas, los objetivos específicos. No hay nada que en algún momento permita verificar que se haya avanzado en interculturalidad, inclusión, equidad, etc. Entre paréntesis, hay una confusión a lo largo de todo el documento entre educación inclusiva y educación especial.
Eso es algo, no soy experto en el tema, pero solo me llama la atención que los redactores, quienes redactaron este documento, ahí se están confundiendo continuamente. Continuidades y rupturas que observo. Hay un mayor énfasis ahora en cuestiones de interculturalidad y género que antes, pero se queda en como ejes transversales a un nivel muy discursivo, anunciativo, pero lo que predomina desde mi punto de vista, y que es contradictorio con las promesas de la 4T y de la nueva escuela mexicana, son las continuidades, medidas compensatorias, medidas asistenciales, medidas de ampliación, becas, importantes obviamente, cobertura, ingreso, permanencia. Lo que se está ofreciendo es más de lo mismo, no algo diferente. Lo que se está ofreciendo es una mayor cantidad pero no se cuestiona la calidad de lo que se está proporcionando precisamente en relación a ese mexicano, a esa mexicana imaginaria de la que ya habló Stefano y que no existe en la realidad y a la que escuela además no puede atender porque la realidad es completamente distinta. La realidad es rural, urbana, la realidad es multigrado, etc. O sea, simplemente no aterriza el documento en esa realidad. Otra continuidad que me llama la atención es que se sigue desconociendo completamente la investigación educativa. Es una continuidad, en esto no ha cambiado nada. Nosotros creíamos, ingenuos nuevamente, que con este nuevo gobierno iba a haber un mayor diálogo, pero no se menciona ni el documento que elaboró la Red de Investigación sobre Educación Rural, tampoco la Agenda Intercultural para la Educación Nacional y tampoco los estados de conocimiento del COMIA. O sea, ahí tenemos una especie de sordera, una falta de diálogo, y esto significa obviamente que hay un sesgo acrítico, funcionalista de ciertas nociones clave, como precisamente interculturalidad, inclusión y equidad que Marisol ya detalló. En cuanto a la cuestión de las metas, llama mucho la atención que en las acciones puntuales se incluyen determinadas medidas, pero es un listado que no tiene una coherencia interna. Si el objetivo es crear a partir de la educación bienestar, necesito primero definir y operacionalizar lo que entiendo por bienestar. Y lo que aquí hay es una especie de rescate de una noción añeja keynesiana tal vez de bienestar, pero sin las medidas keynesianas. Entonces hay algo pero tampoco se dialoga con todo el debate latinoamericano sobre ir más allá del bienestar en el sentido desarrollista, pensar en otras nociones propias de los pueblos en relación a la buena vida, al vivir bien, etcétera, etcétera. Me parece importante que en las acciones puntuales se dé una especie de opción preferencial por los pobres. Eso es parte del planteamiento de la 4T. Eso me parece importante, pero luego nuevamente las metas de bienestar, como se denominan, solo ofrecen indicadores cuantitativos para más de lo mismo. No hay ningún indicio de que habrá mayor inclusión o mayor interculturalidad en el sistema educativo nacional, tanto desde inicial hasta educación superior. Los indicadores que utilizan, por ejemplo, me parece irrisorio utilizar como indicador el número de libros de texto gratuito distribuidos, cuando estamos discutiendo continuamente que esos libros de texto, aparte de que no sirven para Televisa y TV Azteca como acompañante, tampoco sirven para reflejar diversidad cultural, porque son una visión desde arriba centralista de cómo se entiende la educación y lo deseable por la educación. Obviamente luego queda todo en entredicho en el documento porque en cada acción puntual se especifica en un rubro sujeto a disponibilidad presupuestaria, así que tampoco ahí se va a poder evaluar. Termino con cuestiones que tienen que ver con la última pregunta. Creo que el programa sectorial ya está caduco, ya lo podemos archivar, no va a servir para el futuro que nos espera, que es un futuro de escuela en pandemia. Y este debería ser nuestro punto de partida, repensar y reinventar hoy y no mañana esa escuela. El Aprende en Casa 2.0 que ayer nos intentaron vender, ampliándolo ahora a televisoras comerciales y a una cobertura de 24 horas, nuevamente deja fuera incluso los propios principios de la nueva escuela mexicana.
la centralidad del aprendizaje, el papel nuevo del docente como mediador, como facilitador entre diferentes saberes. Lo que estamos viviendo ahora mismo es una recentralización en todo el sistema educativo, aparte de incluir otros actores como las cadenas televisivas, pero es una recentralización. El libro de texto como eje único, eso también significa que retrocedemos hacia la lógica de las asignaturas y el conocimiento fragmentado. Se rehomogeneiza el currículum, las lenguas originarias no aparecen ni en este programa sectorial, ni luego en Aprende en Casa. Hay una monolingüización completa de la educación deseable y de la que se va a impartir, y por eso pienso, y con esto termino, necesitamos repensar completamente la escuela desde abajo, desde los contextos, porque no se aprende solamente en casa, sino que se aprende en comunidad, y estas comunidades están existiendo, pero no se aprovechan los vínculos escuela-comunidad, sino que al contrario, se cortan estos vínculos. Las formas de aprendizaje familiar, comunitario, intrageneracional entre pares, pero también intergeneracional con padres, con abuelos, etcétera. Todo eso que está ocurriendo hoy, desde hace meses ya, con la desescolarización, eso no se está aprovechando. Todos esos aprendizajes vivenciales, si siempre decíamos que hay que hacer aprendizaje colaborativo, trabajar por proyectos, eso mucha gente lo está haciendo en su casa. Es una educación en el trabajo, porque estás ayudándole a papá y a mamá en la economía de supervivencia a la que están obligados. Entonces, termino. Necesitamos repensar los espacios educativos, ir más allá del aula. El aula es el lugar más peligroso para educar. Entonces, reinventemos la escuela olvidándonos del aula. Pero necesitamos otros espacios, los tiempos de aprendizaje. Olvidémonos del calendario homogéneo, nacional, único. Los horarios van a tener que ser muy flexibles en diferentes grupos. ¿Y por qué necesitamos un solo calendario para zonas geográficas y climáticas tan diferentes? Los contenidos de aprendizaje de los saberes, los métodos en los que vamos a trabajar, todo esto requiere muchísima experimentación, muchísima creatividad y mucha innovación desde abajo por parte del vínculo escuela-comunidad. Y todo esto el programa sectorial lo ningunea, no aumenta la autonomía ni de docentes ni de padres de familia, mientras que se necesita esta autonomía para realmente reaccionar y para ir generando esa escuela en pandemia. Hay muchos experimentos que ya se han realizado, centros comunitarios digitales, otras formas de tener conectividad, pero como hay esto, como decía Stefano, esta idea, este ideal del ciudadano masculino, heterosexual, urbano, clase media, etcétera, ni siquiera se contemplan estas otras formas de pensar la escuela. Estos serían mis comentarios al programa y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gunther. Hemos sido disciplinados en el uso del tiempo, lo cual les agradezco mucho y nos va a dar espacio para tener al final un pequeño debate, escuchar preguntas. Por favor, envíelas vía chat, las preguntas que tienen, especificando si es para alguno de los ponentes en específico o si es en general. Damos paso entonces a la presentación del doctor Diego Juárez Bolaños. Él es doctor en Ciencias Sociales en el área de Estudios Culturales por el Colegio de Michoacán, miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. En el año 2014 creó y desde entonces es el responsable de la red temática de investigación de educación rural de CONACYT, y sus temas de investigación son la educación rural y el nivel multigrado. Adelante, Diego. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias pues tanto a Arcelia como a Mercedes por la organización del foro. Sé que esto se tuvo que realizar en periodo vacacional, por lo cual uno lo valora doblemente. En el sentido de no ser repetitivo con lo que ya bien han comentado mis compañeros, yo comenzaría comentando que yo sí encuentro también muchas similitudes en relación al plan anterior, es decir, al plan 2013.
Y a mí una de las primeras preocupaciones que yo manifiesto es cuando uno revisa el plan 2013, que apenas en estos días lo alcancé a revisar de manera general, pues uno dice, bueno, en general ya estamos terminó el sexenio anterior, ¿y cuánto de esto se cumplió? Pues realmente muy poco. Eso sería como una primera reflexión, es decir, no existen mecanismos para asegurar que lo prometido, ¿no? Porque es una enorme carta a Santa Claus con todos los criterios, no hay elementos para poder determinar si esto se cumplió o no, ¿no? Entonces, al revisar el plan del sexenio anterior, pues te das cuenta que los múltiples acciones y metas ahí determinadas, pues muchas de ellas simplemente no se cumplieron. Y pongo un ejemplo, googleando, más bien buscando la palabra multigrado en ambos programas, en el anterior, en el plan sectorial del año 2013, la palabra multigrado solamente aparecía una vez y se mencionaba que se iba a apoyar el tema de la infraestructura educativa y en particular con los programas de tiempo completo, del programa de escuela de tiempo completo. Pues sabemos que eso fue una de las grandes exclusiones del sistema educativo en el sexenio anterior, es decir, las escuelas de tiempo completo prácticamente olvidaron o negaron a las escuelas multigrado, inclusive por reglas de operación. Se determinó que para acceder a este tipo de programas se tenía que cumplir con una matrícula mínima. Entonces, pues de hecho, la única vez que se mencionó multigrado ni siquiera se cumplió. En esta ocasión, en este plan sectorial de educación del año 2020, pues ya se mencionan más veces, pero como ahorita vamos a tratar de destacar, no necesariamente eso es algo positivo. Yo ahorita voy a decir por qué. Por otro lado, creo que también, y bueno, esto es como un paréntesis, y creo que también será importante nosotros en la academia tomar distancia de las nociones que está colocando el Estado, en particular tanto en el discurso como en estos documentos oficiales. Hay que ser muy claro porque se menciona reiteradamente desde el Plan Nacional de Desarrollo a las 100 universidades Benito Juárez. Y en ese sentido, yo creo que la academia tenemos que ser más críticos al respecto y aclarar que es una universidad con 100 sedes. Porque de otra manera yo no podré decir, por ejemplo, que la Universidad Autónoma Metropolitana son 5 universidades. No, es una institución con 5 sedes. Exactamente lo mismo ocurre con la Universidad para el Bienestar Benito Juárez. Es una institución educativa que tiene 100 sedes. Y en ese sentido yo creo que también será importante nosotros tomar distancia y pues sí, utilizar la terminología adecuada. Lo mismo ocurre con un término que inclusive en el plan se confunde constantemente, que es claramente que el secretario de Educación trató de poner ahí como una gran novedad, de acuerdo a él, y así lo ha manifestado en entrevistas, no lo estoy yo interpretando, el término de excelencia. Y cuando, desde la forma que está definido en el artículo 3º constitucional, hasta como se menciona en el propio Plan Sectorial de Educación, pues prácticamente es un sinónimo de calidad. Entonces dejemos de lado estos términos políticos y argumentativos de parte del Estado, y creo que será más bien dejar de lado el término de excelencia, hablemos de calidad, porque en ese sentido, nos guste o no el término, pues ya existe mucha literatura al respecto, en el ámbito académico, y creo que en ese sentido también, insisto, creo que sería importante este elemento, y bueno, ya cierro mi paréntesis. Coincido con los colegas, que me gustó, con algunos de los colegas, que sea uno de los énfasis, y que eso sí considero que es una distancia frente al plan del sexenio anterior, el énfasis que se tiene con el tema de la inclusión y la equidad educativa. Yo más bien veía que en el plan del sexenio anterior el énfasis era el tema de la calidad educativa, y creo que aquí el énfasis es el tema de la equidad. Va a ser difícil, y yo también hubiera esperado que estos términos se definieran en este documento, lo cual no existe, pero creo que el Plan Sectorial de Educación 2020-2024 hay que leerlo también a la luz de otros documentos que ya se han publicado. Evidentemente, esto también está en el marco de la reforma constitucional del artículo 3º y la Ley General de Educación del año 2019. Y evidentemente esto también está relacionado con un documento que se publicó el año pasado, que es la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa. Esta estrategia, que está publicada por la SEP, sí contiene un glosario donde al menos define qué se entiende por equidad, por interculturalidad y por otros elementos que aquí no se mencionan. Entonces, creo que hay
que leerlo, este plan sectorial de educación, complementado con otra literatura, con otras normatividades y leyes que ha emitido el gobierno actual. Y en ese sentido, podríamos llegar a tener un poco más completo este rompecabezas, porque de otra manera, leerlos en sí mismos, probablemente nos quedemos con más dudas que certezas. En ese sentido, y regresando a esta primera reflexión que yo hacía sobre la dificultad para poder evaluar qué tanto de lo prometido se vaya a cumplir o no. Creo que también tiene que ver con la existencia de algunas leyes que se mencionan en el apartado de la justificación de este plan sectorial de educación. Y me refiero a la Ley General para la Inclusión para las Personas con Discapacidad y a la Ley General para los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Estas leyes ambas están incluidas y se mencionan en el diagnóstico. Sin embargo, sabemos que ambas leyes pues, son letra muerta y eso también sería como una enorme preocupación. ¿Qué tanto de lo que aquí se ha propuesto realmente se va a implementar o no? ¿No? Porque pongo un ejemplo muy concreto. A pesar de la existencia de la Ley General para la Inclusión para las Personas con Discapacidad, pues realmente sabemos, quienes trabajamos en el medio rural, que los programas educativos dirigidos a las personas con discapacidad en el medio rural son inexistentes, ¿no? No existe ningún programa nacional que los incluya, ni siquiera estatal o local. En ese sentido, pues entiendo que ahorita más bien el foro es para discutir el documento en sí mismo, pero creo que también sería pertinente más adelante discutir, pues, qué tanto se están llevando acciones para concretar este plan, ¿no? Y qué tanto, y creo que también sería útil hacer un foro posterior, evidentemente, para hacer una discusión de esta estrategia nacional para la inclusión educativa que creo que nos daría como más elementos para poder comentar. En ese sentido, y mencionando un poquito esta búsqueda o este foco que yo hice en particular sobre la educación rural, pues me quedo con una visión pues buena, pero también negativa. Empezaremos por lo negativo. Se menciona que como una de las acciones puntuales, que se va a promover la creación de los Centros Integrales de Aprendizaje Comunitario. Los Centros Integrales de Aprendizaje Comunitario no es otra cosa más que escuelas concentradoras. Se creó la primera, es una escuela concentradora, es decir, una escuela de mayor tamaño que implica el cierre de pequeñas escuelas rurales para concentrar a los alumnos de escuelas de mayor tamaño, y ya existe en Puebla. Entonces, pues se explicita, más bien se coloca como una acción específica la creación de más de estos centros integrales de aprendizaje comunitario. El nombre no dice mucho, ¿no? El nombre puede ser inclusive hasta desorientar un poquito a quien no conozca estos tipos de escuelas, pero en pocas palabras es regresar a una política que ya surgió desde la década de los 40, 50 en México y que tiene muchas afectaciones en términos de comunitarias, de desarraigo de los jóvenes hacia sus comunidades, etcétera, que ahorita no voy a reseñar, pero que los internados indígenas, que así se inició en su momento, pues creo que no son el mecanismo, ni mucho menos, y eso más bien es preocupante que una acción pretenda trabajar en ese sentido. Y otra acción que yo también me quedé con una perspectiva un poco negativa, una acción puntual es consolidar los servicios de educación básica comunitaria. Cuando uno escucha eso, probablemente se te escapen un poquito los detalles, pero cuando conocemos las acciones de la SEP, el consolidar servicios de educación básica comunitaria, en pocas palabras están diciendo, vamos a cerrar los servicios educativos para concentrar a los alumnos en escuelas de mayor tamaño, ¿sí? Esa es la traducción, aunque no se coloca de esa manera. Entonces, en ese sentido, pues no solamente el propio discurso en plan sectorial de educación, sino hay acciones concretas que se han ejecutado en este sexenio, en el cual parten de la noción de que las escuelas pequeñas y multigrado son malas por sí mismos y que están, en lugar de fortalecerlas, están llevando acciones concretas para irlas cerrando poco a poco. Y ambas acciones están explícitas en el plan sectorial de educación, por lo tanto eso es preocupante. Del lado no tan preocupante, pues realmente hay un reconocimiento de que las escuelas, tanto multigrado, pero también las indígenas, pero que también las escuelas de CONAF en particular, requieren adaptaciones curriculares. Y en ese sentido,
pues al menos el reconocimiento de esta acción pues es importante. Y aquí yo más bien me centraría con qué acciones realmente se pueden identificar para cumplir tales objetivos. Y en ese sentido, los 2 años que llevamos del gobierno actual, los casi 2 años, pues realmente poco hemos avanzado al respecto. Es decir, hay poco que decir. Si quisiéramos ya ver visto algunas acciones en concreto para ir adelantando el tema de las adaptaciones curriculares, para adaptarlas a las características locales y regionales. Creo que poco se ha trabajado al respecto y más bien, como se ha destacado a lo largo de este foro, parecería más bien que se han fortalecido aspectos de centralización y centralismo, más que la descentralización que uno esperaría. En ese tenor también me hubiera gustado encontrar algunas nociones para fortalecer este proceso de descentralización que se inició en el sistema educativo nacional desde la ANEP, es decir, desde el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de finales de la década de los 90. Después de tantas décadas, no hemos logrado alcanzar esta descentralización estatal y en ese sentido me hubiera gustado encontrar algunas acciones al respecto para culminar estos procesos de descentralización y veo que no los encuentro. Y creo que también sería importante y me hubiera gustado también localizar algunas nociones, insisto, como que hubieran ido el camino para descentralizar, pues no solamente las decisiones en materia educativa, sino, pues así como se mencionaba hace un momento el doctor Gunther, el sentido de que no requerimos ya un calendario nacional educativo, ni mucho menos. Creo que también tendríamos que pensar ya en planes y programas de estudio, tanto estatales como regionales, inclusive locales. Y en ese sentido, creo que no se menciona nada al respecto. Es decir, también se parte de la premisa de la centralización del sistema educativo nacional, se fortalece la centralización de la SEP en la toma de decisiones y creo que un apartado que a mí me hubiera gustado localizar y que no lo hice, no encontré nada al respecto, se refiere con este fortalecimiento de la escuela, con el fortalecimiento de la educación comunitaria, con el fortalecimiento de la educación local, regional, contextualizada y pertinente. Entonces, en ese sentido, creo que es un elemento que nos queda de ver este plan sectorial de educación. Muy bien. Bueno, nada más, muchas gracias. Sí, por favor. No, si quieres redondear tu conclusión o algo. No, nada más cerraría con una última reflexión. Y sé que habrá otros momentos para poder mencionar al respecto, pero creo que algunos de los elementos o de las acciones, no de esta línea específica, sino de otras, a mí me llamó la atención y que implica vincular las evaluaciones en temas de decisiones de política educativa. Y creo que ese era como uno de los temores quienes expresaron a partir de la desaparición del INEE y qué iba a ocurrir en ese sentido. Entonces, encontré que al menos algunas de las acciones y estrategias sí están vinculadas en el sentido de relacionar evaluaciones tanto del logro como del propio sistema educativo nacional con la toma de decisiones educativas. Pero creo que más bien las acciones que hemos visto a lo largo de este año y medio de gobierno, pues creo que sería otra promesa en el cual no vemos cómo eso se va a llevar a cabo durante lo que resta del sexenio. Muchas gracias. Hasta aquí. Muchas gracias, Diego. Muy amable. Vamos a dar paso entonces a la presentación de la doctora Luz María Moreno Medrano. Ella realizó sus estudios de licenciatura en educación en la Universidad de Monterrey con una especialización en desarrollo comunitario. Posteriormente realizó sus estudios de maestría en la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard y concluyó sus estudios de doctorado en la Universidad de Cambridge. Es fundadora de Corima, consultoría educativa que ofrece acompañamiento pedagógico en las áreas de formación docente, atención a la diversidad cultural y ecología. Actualmente se desempeña como coordinadora de la licenciatura en pedagogía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Te escuchamos, Luz María. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues agradezco mucho al Faro Educativo del INIDE, ARCE y al Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia, MECHE, por abrir este espacio.
para compartir algunas reflexiones en torno al plan sectorial. Mis colegas pues ya han hecho un análisis muy minucioso de varias de las problemáticas que saltan a la vista al leer el documento. Yo quisiera abonar a la discusión de manera complementaria en torno a cinco temas. Uno, ya Gunther y Estefano lo indicaron de alguna manera, la educación intercultural sigue siendo utilizada como sinónimo de inclusión educativa, a pesar de las reiteradas ocasiones en que hemos hecho énfasis como comunidad académica, que son términos diferentes. Interculturalidad como inclusión es justamente la dirección opuesta a la que queremos caminar, y creemos en la autonomía de los pueblos originarios y su agencia para decidir sobre sus propios rumbos educativos. El documento hace énfasis en ofrecer oportunidades educativas para todos y todas desde una perspectiva inclusiva, esperen un segundo, sin importar las características, capacidades o circunstancias de la población. No habla de proveer la autonomía a los diferentes pueblos originarios para que logren tener una educación que responda a la diversidad de conocimientos y formas de ver y hacer en el mundo, es decir, desde sus propios modos de hacer educación. Y cito un fragmento del objetivo prioritario 1, y cito: proporcionar una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que como bien dicen Gunther y Estefano ya parece un mantra, requiere la implementación de medidas para la igualdad que permitan combatir las brechas socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia, en las diferentes trayectorias formativas de las y los estudiantes, lo que hace necesario que se identifiquen las barreras de aprendizaje y a la participación. Sin embargo, vemos que los parámetros y los indicadores no se focalizan ni se desagregan los grupos por género o por etnicidad, únicamente por condición de ingreso. Me parece urgente la construcción de indicadores que nos permitan visibilizar verdaderamente estas barreras al aprendizaje y a la participación. Y esto implica que midamos de manera diferente, no únicamente a través de parámetros cuantitativos, y hacer también instrumentos que nos permitan medir también cuantitativamente estas barreras al aprendizaje que son muy, muy concretas. El programa deja ver, como mi segundo punto, el programa deja ver a los actores educativos desde una perspectiva deficitaria y homogénea. Esta visión de el pueblo, entre comillas, que además está tan referido en los discursos de López Obrador, sigue siendo un referente en la narrativa del documento como si fuera una masa uniforme, siempre víctima de la corrupción y de la negligencia de administraciones pasadas. El pueblo es reconocido sin distinciones culturales, sin historias propias, sin reconocimiento a sus propias búsquedas por educarse, de acuerdo a lo que cada pueblo necesita, y sin conocimiento profundo de las capacidades de cada uno de ellos. Se hace referencia constante a las omisiones de las autoridades anteriores, pero no se tiene claridad en el camino a seguir. En donde se menciona la historia de racismo, por ejemplo, que tenemos tan enraizada contra nuestros pueblos originarios y afrodescendientes y que tendría que ser parte central del tema de la educación intercultural. En donde está el reconocimiento a los esfuerzos de cada pueblo que han hecho durante tantos años para educarse de acuerdo con sus propios usos y costumbres, a pesar de la aculturación que ha promovido la misma escuela pública. En donde está el reconocimiento de la autonomía y la autodeterminación para buscar sus propias formas de educarse. Eso no hace referencia para nada a este programa. Los planes y programas educativos en México, a pesar de los discursos aparentemente más sociales y menos tecnócratas, siguen dictando línea de manera vertical para que las y los docentes sigan un currículum prescriptivo que permite muy poco margen de maniobra para enriquecerlo con las visiones de cada comunidad. En resumen, se sigue privilegiando el contenido centralizado y homogéneo por encima de la posibilidad de construir nuevas formas de educación que sean más relevantes y pertinentes. Enrique Dussel afirma que la educación es interculturalidad o no es intercultural o no es educación. Esto implica cuestionar nuestra propia forma occidentalizada de ver el mundo y ver de manera crítica los procesos de colonización que todos y todas llevamos dentro y cómo la escuela ha sido un aparato de reproducción de estas jerarquías. En este sentido, el plan sectorial no logra hacer énfasis en estas dinámicas de poder tan racializadas en México. Como tercer punto,
me preocupa mucho el regreso de la vocación misionera de la escuela. Y ya también tanto Gunther como Diego hablaron un poco de esto. Como lo dijo ayer el presidente en la conferencia mañanera, al presentar el regreso a clases, citando a Vasconcelos y las misiones culturales, ¿no? Ahí tuvimos clarísimo esa referencia. Me parece que ese es el carácter que tiene el programa sectorial de educación. Un programa que busca la integración de las minorías al llamado bienestar económico y social nacional, como una sola forma de bienestar, como bien decía Gunther hace rato. Como en tiempos posrevolucionarios, fue también el de castellanizar a los indios para que fueran parte del sistema, para que entraran en este modelo de ciudadanos mexicanos homogéneos que tienen que ser productivos y con ciertos valores morales, ¿no? Como muy evangelizadores. Por eso el término de inclusión les hace más sentido que el de interculturalidad, porque tiene que ver más con una integración que con un reconocimiento de la diversidad desde una mirada de derechos, sociohistórica y decolonizadora, antirracista y que cree en la agencia, en la posibilidad de organización, en la creatividad y en la autonomía. El gobierno actual parece no reconocer que existe un pueblo con agencia suficiente para crear sus propias formas de educación. Y esto puede hacerse evidente en las partidas presupuestales que siguen privilegiando matrícula por encima de necesidades y rezagos históricos en las escuelas. Se reconoce la equidad como el eje ordenador de la acción educativa y que el gobierno de la 4T no escatimará esfuerzos ni recursos para garantizar la igualdad de oportunidades educativas. Sin embargo, si uno revisa los estatutos para la distribución de los recursos del programa La Escuela es Nuestra, en donde se asignan de manera directa las ayudas, los criterios siguen siendo de acuerdo al número de alumnos y no a las necesidades específicas de cada comunidad. Entonces, esta idea de que los más necesitados reciben más recursos, pues no se ve que se esté implementando realmente. Me parece que no se trata nada más de repartir dinero de manera directa, sino de armar comunidades de cuidados y de construcción colectiva de aprendizajes y de conocimientos para fortalecer estos procesos de agencia que permitan entonces lograr la transformación que realmente queremos. Y aquí enlazo otro punto que me parece muy relevante. La pandemia ha dejado al desnudo estas jerarquías colonizadoras que habían estado adormiladas cuando el sistema económico funcionaba de manera, digamos, completa. La pandemia ha dejado ver, como dice Naomi Klein, quiénes son los desechables. Esos que no tienen otra alternativa que salir a trabajar o que han perdido el empleo y que además siguen estando atados a las decisiones de las élites económicas y políticas para saber si pueden o no tener acceso a sus derechos. Esos desechables también se sienten incapaces de acompañar a sus hijos e hijas en las demandas escolares porque la escuela ha logrado crear un sentimiento de poca valía cuando no se alcanzan las calificaciones esperadas. Seguimos culpándonos a nosotros mismos, y esto lo he escuchado en muchas familias que se sienten incapaces de este acompañamiento. Seguimos culpándonos por las incapacidades del sistema educativo y viendo a la educación como un proceso de premios y castigos. Y esto ha visibilizado la pandemia, la poca confianza de las familias en sus propios conocimientos frente a los contenidos escolares que se les ofrecen. El proceso educativo sigue estando concentrado en los contenidos y en el cumplimiento de metas, no en una construcción colectiva de aprendizajes relevantes y pertinentes desde abajo, desde cada comunidad para hacernos mejores personas. Esta nueva escuela mexicana, que se define a sí misma como un modelo educativo diferente, sigue centrado en una comunicación unidireccional del conocimiento. Las y los estudiantes siguen siendo receptores de información y las y los docentes los instrumentos para llevar ese conocimiento. ¿En dónde está la construcción colectiva, el diálogo, la recuperación de conocimientos propios y el reconocimiento a las formas de organización comunitarias? En el epílogo del documento se menciona también, y lo cito, la docencia como piedra angular en la transmisión del conocimiento y la excelencia educativa. Es la transmisión en vez de la construcción, el nuevo modelo pedagógico de la nueva escuela mexicana. La pandemia es sin duda un gran reto y una gran oportunidad, y yo coincido con Gunther en que no hemos visto la parte que realmente ha sucedido más allá de lo que las autoridades
nos han querido presentar, puede abrir puertas para fortalecer pequeñas comunidades de aprendizaje que ya existen en muchos lugares. Esas en donde los y las docentes van, por ejemplo, en algunas comunidades de Guerrero y se reúnen a leer con sus alumnos en la cajuela de sus camionetas. Esas en donde la creatividad permite que se comuniquen a través de mensajes de voz para saber cómo están. Esas en donde los padres se organizan para hacer actividades escolares o no, simplemente actividades agrícolas, con otros niños en grupos pequeños y se acompañan y se ayudan en la cocina de una casa, en el patio, o crean cápsulas de radio comunitarias para aprender a protegerse de los contagios, como lo que ha estado haciendo Unitierra en Oaxaca. Estos esfuerzos no han sido visibilizados y no han sido tomados en cuenta para armar un diagnóstico de la realidad nacional. La solución sigue estando en priorizar los contenidos, primero a través de Google, hoy a través de la televisión. ¿En dónde estuvieron las voces de nuestros docentes en este proceso? ¿Qué tanta confianza y autonomía han recibido a lo largo de estos meses? Se les sigue dotando de una serie de manuales a través de los consejos técnicos para seguir con esta cultura de la simulación, de cumplimiento con lo que el sistema espera, y esto representa 2 jornadas laborales para nuestros docentes, las que ya sabemos que además se ha visibilizado muchísimo en términos de género, entre el cuidado de los hijos, los enfermos, los adultos mayores, el hogar y el trabajo. Y así están también nuestros docentes. Por un lado, tienen que hacer lo que es relevante para sus comunidades y por otro lado, cumplir con las altas demandas que las autoridades educativas les piden en formatos interminables. Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral no puede hacerse a través de contenidos centralizados y homogéneos. Se logrará solo a través de la confianza en la creación de comunidades autónomas de aprendizaje. Y hasta aquí dejo mi reflexión. Muchísimas gracias, Luzma. Bueno, yo quisiera, antes de pasar con las preguntas, hacer una pequeña síntesis de algunos aspectos que a mí me parece que están como presentes en varias de las presentaciones, en todas, diría yo. Yo encuentro por lo menos como 4 ejes fundamentales que veo que están presentes. Uno es el de la continuidad conceptual con respecto a concepciones dominantes en sexenios anteriores. Algunos términos, algunos conceptos, algunas categorías como la de interculturalidad, la de inclusión, entendida como a las personas que tienen necesidades por tener alguna discapacidad, términos como la equidad. Se planteó en las exposiciones que siguen reproduciendo, digamos, las mismas concepciones, las mismas ideas, el mismo contenido en esas concepciones que se venía dando desde antes. Por otro lado, veo que hay un reconocimiento de la situación de exclusión, de desigualdad, de inequidad educativa, que se asume como algo heredado por gobiernos del periodo neoliberal. O sea, se reconoce que eso existe, se reconoce que hay una situación de inequidad y por otra parte hay una declaración de buena voluntad de atender esos rezagos, pero sin especificar el cómo o los cómo se va a lograr esa superación de rezagos educativos. Y en este sentido, me parece que hay una cuestión que es común, que es la ausencia de acciones, de programas, de presupuestos para alcanzar los objetivos y las metas que se plantean. Bueno, yo lo planteo así, nada más vamos a ver ahora en la discusión, a ver si ustedes están de acuerdo, no sé. Paso a leer algunas preguntas que nos han llegado de los asistentes. Una es general, es para todos los ponentes y que dice Adam Villalba, ¿cuál es la propuesta que tienen para que el paradigma de la interculturalidad pase del papel a la realidad? ¿Dónde se debe gestar esa articulación? Bueno, esta sería básicamente para los ponentes que se refirieron al tema de la interculturalidad.
Hay otra pregunta de Marco Contreras que va dirigida específicamente a la doctora Marisol. El derecho a la educación superior sin duda es un punto importante. ¿Podría profundizar en torno a la problemática que esto conlleva? Si tenemos problemáticas fuertes en media superior, ¿qué se podría esperar en educación superior? Finalmente, una pregunta de Hilda Patiño que va dirigida al doctor Gunther y dice así, bueno, básicamente ella lo que plantea es que el aula no es solo un lugar donde se aprenden contenidos académicos, es un lugar también donde los niños aprenden valores, interaccionan con otras personas de otros ámbitos, aprenden a convivir y a socializar. Es un espacio donde es posible construir actitudes democráticas, amistades duraderas, etc. Ella le pregunta al doctor Dietz, ¿por qué ver en la escuela solo elementos negativos, como lo hacen Yiddish y Foucault? Y entonces, bueno, esa es su pregunta directamente para el doctor Dieter. Perdón, Gunther. Finalmente, una pregunta también de Hilda Patiño para Luzma. ¿Podrías abundar en la construcción de las comunidades autónomas de aprendizaje? ¿Cómo garantizar los contenidos mínimos que le permitan a un niño o niña funcionar en un mundo como la lectoescritura, el pensamiento matemático y la cultura general en ciencias, historia, geografía, etc.? Bueno, ahí están las preguntas. Espero que hayan tomado nota. Si no, también ustedes tienen acceso aquí al chat. Ahí están por escrito las preguntas que nos enviaron. ¿Quién quisiera iniciar las respuestas? Quizá Marisol, siguiendo el orden de las presentaciones, ¿les parece? Marisol, que hay una pregunta específica para ti. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que todo, antes de responder esa pregunta, quisiera decir que me ha encantado la mesa. Me parece que cada uno tiene recortes que nos ayudan en este diálogo a entender lo que está detrás del programa y también, digamos, ubicarnos en lo que nos toca como agentes, ¿no? Dentro del sistema educativo, la educación. Me ha encantado. Particularmente me encantaría poder tener un seminario para debatir, entender, profundizar conceptualmente. Sería buenísimo, vamos a tratar de armarlo. Esto que ustedes señalan muy claramente, yo estoy, digamos, trabajando conceptualmente equidades, la justicia y la inclusión social, pensando fundamentalmente en los grupos, por ejemplo, urbanos marginales, que quedan fuera de las opciones de calidad, y que el término inclusión social me resulta fundamental, porque a los marginados hay que ofrecerles una verdadera posibilidad de derecho y de justicia social con redistribución, reconocimiento y participación, digamos, ¿no? Ustedes plantean algo que me encanta, que es el tema de la diferencia entre inclusión e interculturalidad, y creo que justamente se abre un desafío donde construir un marco conceptual que oriente lo que significan estos dos profundos pilares sin que se contrapongan, porque no es lo mismo inclusión social que inclusión educativa. Y entonces esto me parece que podría salir de un seminario como este. Me encantaría entrar y proponer esta mirada posible, alternativa a cómo se están haciendo las cosas, y también, digamos, sin polarizar quienes estamos trabajando, no necesariamente los temas de interculturalidad, pero sí los temas de justicia social y de inclusión social y de equidad. Yo no me despego de todo del concepto de equidad, porque me parece que tiene todavía mucha potencia y ha sido manoseado, fragmentado, mal concebido, etc. Entonces, bueno, eso de verdad agradecer todos los temas, por ejemplo, de escuela uniforme, centralización de la que habla Diego. Todo esto va de la mano también con esa base de derecho y de justicia que me parece que vendría bien meterle bien y precisar
fortalecer con las capacidades que vamos construyendo. Entonces, de verdad, súper agradecida, me ha encantado y creo que vamos por buen camino en este análisis y en estas propuestas que pueden surgir de aquí. Y nada más sobre la pregunta que me hace sobre el derecho a la educación. Número 1, yo sé que ha sido muy criticada la reforma de la Constitución, del tercero constitucional, al hacer obligatoria el derecho a la educación. Dentro de esas críticas yo le veo un filón, una dimensión positiva, y es el hecho de reconocerla, reconocer el derecho de las jóvenes, los jóvenes, los adultos, quienes sean, a estudiar educación superior. La educación superior se había visto como fuera de la obligación del Estado, y ponerla en ese centro en la Constitución me parece una visión integral de las posibilidades de hombres y mujeres de tener educación a lo largo de la vida. Entonces, me pareció importante. Estoy muy consciente que el problema no se resuelve, como se ha intentado en México, reglamentando. Se hace obligatoria el preescolar, se hace obligatoria la media superior y ahora la superior. Exacto, una obligatoriedad y un reconocimiento de derechos. Sin los fundamentos no va a funcionar. Entonces, la nueva Ley General de Educación Superior me parece que trata de solventar este problema de gratuidad y obligatoriedad. Y finalmente, ¿en dónde se ancla? En la posibilidad, 1, de tener financiamiento para justamente el Estado. Una cosa importante es que la obligatoriedad implica que el Estado está obligado a garantizar las condiciones y posibilidades de ingreso, pero que no es obligatorio para las personas estudiarlo. Eso me parece una distinción importante. Y la manera como el Estado ofrece las condiciones es mediante un financiamiento suficiente, que no lo tenemos. Entonces, en ese sentido está desligado el Programa Sectorial de Educación de esta reforma, porque apenas, o sea, se necesita una inversión, un incremento del financiamiento en educación superior del orden de un 11 o 12% anual adicional a los 154.000 millones más o menos que se ofrecen, que se dedican a educación superior anualmente. Entonces, se necesita un incremento sustancial. Estamos hablando por lo menos de 7.000 millones de pesos. Apenas se ha llegado a incrementar en unos 500.000 pesos, una cosa súper lejana. Entonces, la obligatoriedad, la gratuidad y el derecho a la educación serán simplemente intenciones si esto no se concreta en la realidad. Eso es un tema. Entonces, pero lo otro, ese derecho a la educación es un derecho justamente en esa titularidad de derechos y de posibilidades de obtener y de acceder a una educación superior de calidad que responde a las necesidades, que responde a los intereses, que responde flexiblemente también a las condiciones diversas, de lo que ya se ha hablado mucho, y en eso me sumo, a las condiciones diversas en las que vive la población, y lo que se quiere es un currículum único, uniformizado, escolarizado, donde estás 7, 8 horas metidos en la universidad sin poder hacer ninguna otra cosa. Evidentemente eso no va a favorecer un derecho a la educación. Se requiere realmente diversificar sin perder una base fundamental de calidad, y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que planteaba Diego. Esa calidad es fundamental. No se trata nuevamente de ofrecer remedos de opciones educativas. Entonces, ahí bien por la declaración, bien por el derecho. Finalmente lo que pienso es, y con esto cierro porque no quiero quitar más tiempo, es que al hacer esa reforma constitucional se deja amarrado para el Estado mexicano cumplir con ese derecho. No creo que lo vaya a hacer este gobierno, pero creo que no hay que quitar el dedo del renglón de que es importante garantizar esas oportunidades. Más aún, como ya lo dije hace ratito, las pérdidas de espacios, la deserción escolar o el abandono escolar, como me gusta más entenderlo, el abandono escolar producto de la pandemia va a ser enorme. Entonces, hay que fortalecer esas posibilidades de escuelas diversas, modelos distintos, modelos flexibles, modelos integrales, para que ese derecho sea efectivo. Mientras tanto, es simplemente una declaratoria, un ánimo, una buena intención, pero no se va a concretar en la realidad. Muchas gracias, Marisol. No sé, ¿quién quisiera tomar esta pregunta general sobre la forma? La pregunta está en el sentido de cómo articular el paradigma de la interculturalidad. Aunque quisiera pensar bien otros temas, como el tema de la equidad, el tema de la inclusión, también sería interesante hacer una reflexión
acerca de cómo llevarlos a la práctica, de cómo articularlos. No sé, ¿quién quiere tomar la palabra? O si no, pasamos también a las preguntas ya específicas. Gunther está puestazo para contestar esa y luego yo le sigo. Ok, perfecto. Gracias, Carlos. Tienen preguntas también muy específicas. Voy a responder también a la pregunta de Hilda. Brevemente, para aterrizar, digamos, para pasar la interculturalidad del papel a la realidad, tenemos muchas experiencias al respecto. Creo que en primer lugar, el primer paso es revisar ese concepto, descolonizarlo y quitarle ese sabor indigenista que sigue teniendo y que también se refleja, Luz María lo ha mencionado, también aquí en el presente documento. Y en segundo lugar, una vez descolonizado y aclarado que la interculturalidad es una estrategia educativa aplicable a todos los contextos y a todos los actores y no solo a colectivos llamados vulnerados o vulnerables, lo que hay que hacer es aterrizarlo en sus respectivos contextos. Yo siempre defiendo que la interculturalidad hay que pensarla desde abajo hacia arriba y no al revés. Y eso significa que en cada uno de los contextos puede haber respuestas educativas específicas, pero que tienen que ver siempre con un saber en sentido plural y con un diálogo de esos saberes. Y ese diálogo de saberes se puede dar de una forma muy estrecha, escuela-comunidad, en los contextos que lo permiten, donde la comunidad tiene sus propias formas de organización, de transmisión de saberes, etcétera, pero en otros contextos donde la comunidad se ha desmembrado o donde los contextos periurbanos o urbanos no permiten vivir en comunidad, la escuela tiene que cerrarse también hacia ese entorno y generar una especie de laboratorio de aprendizajes diferentes a los que se ve en el entorno. Entonces, por eso nunca defendería únicamente una educación intercultural de tipo comunitaria para todos los contextos. A veces la escuela tiene que convertirse en santuario, en un lugar donde haces algo que no puedes hacer en tu entorno. Y eso no se logra con una vinculación estrecha con la comunidad, sino tal vez a contracorriente de la propia comunidad. Pero insisto que esto solo se puede decidir junto con los actores a nivel local, a nivel contextual. Y de ahí paso a la pregunta que me hace Hilda. Tienes toda la razón por la brevedad y en los nervios fui muy breve. No quise decir que el aula es algo negativo, ni mucho menos. Solo que el aula, en una situación de escuela en pandemia, es el lugar más peligroso. Eso tenemos que reconocerlo. Pero aparte, el aula ha sido concebida como el único lugar de transmisión de saberes, el único lugar de aprendizaje. Y eso es lo que tenemos que diversificar, lo tenemos que adaptar. No estoy en contra de la presencialidad, por supuesto, es la única forma de generar una educación pertinente e intercultural, es de manera presencial, pero la presencialidad no se debe limitar a lo áulico. La escuela creo que es mucho más que el aula y esos aprendizajes que tú mencionas que tienen que ver con espacios de ciudadanización no tienen por qué estar restringidos al aula. Esos tienen que poder entrar y salir de la escuela conforme ésta se va transformando. Es un gran desafío infraestructural, financiero, arquitectónico. Ustedes saben, en muchos países están repensando ahora las escuelas. La escuela ahora se convierte en un espacio al aire libre, con nuevas formas, digamos, de enseñanza-aprendizaje, pero la SEP parece que sigue muy aferrada a la falsa utopía de regresar al carácter áulico, escolar, presencial, una vez que la pandemia supuestamente se haya ido. Y creo que ahí es donde se juega la legitimidad, la escuela del siglo XXI. La escuela está perdiendo, y con las medidas anunciadas ayer, va a perder aún más la legitimidad ante la sociedad, porque va a mostrar simplemente que no sirve. Sentarse en tu casa, poner Televisa con el libro de texto en manos, no es aprender. Y eso niños, niñas, padres, madres, abuelos, abuelas, lo van a vivir, lo van a presenciar y van a decir, ¿ves tú? Por eso no sirve la escuela. Por eso mejor vete a trabajar, vete a hacer otra cosa. El abandono escolar que mencionaba Marisol, y estoy completamente de acuerdo, ahora mismo se está dando al revés. La escuela ha abandonado al estudiantado. Tenemos que tener eso muy claro y eso hay que repararlo.
Y para eso hay que reinventar la escuela. Y termino muy brevemente con una cuestión que quería mencionar en relación así a las preguntas más generales de los desafíos en los que estamos. Creo que una de las principales paradojas que se refleja en este documento y que ustedes en la otra mesa la semana que viene seguro que van a retomar, es que es muy paradójico que la propia 4T, la que había prometido revertir la reforma educativa en sus efectos punitivos, etcétera, está ahora poniendo en práctica lo que la reforma punitiva siempre nos decía, porque la reforma punitiva decía básicamente toda persona puede ser docente. Y eso la SEP, a partir de Aprende en Casa, lo está aplicando. Porque desde ayer y antes también no se ha concretado el nuevo papel de las y los docentes. ¿Van a estar sentados en el sofá al lado viendo la tele? ¿O cuál va a ser su papel en relación a esa escuela a larga distancia? Entonces, yo creo que ahí tenemos que repensar también desde la interculturalidad el papel de la docente, del docente, como tejedor de distintos saberes que no son de él o de ella, pero que esa persona, esa profesional, tiene la capacidad de tejer, de poner en diálogo saberes muy diversos. ¿Y eso se puede hacer en el aula? Sí, se puede hacer en algunos momentos, pero la gran mayoría de los aprendizajes ocurren fuera del aula. Gracias. Muy bien. Luzma. Sí, Carlos. Pues nada más complementaría lo que ya muy bien dijo Gunther. A mí me parece que esta idea de pasar del papel a la práctica las cuestiones de interculturalidad, va a tener que ser similar a como hemos tratado de deconstruir el tema de género. O sea, empieza por autoobservar nuestros propios prejuicios raciales, por trabajar en una cuestión como muy introspectiva, para luego pasar a ser pequeños colectivos de reflexión y de denuncia y de movilización y de más activismo. Me parece que la interculturalidad, para que verdaderamente se enraice en nuestro sistema educativo, tiene que empezar así, y esto fue algo que platicamos hace poquito, tuvimos la oportunidad de conversar con Catherine Walsh al respecto, y ella coincide que es desde abajo, desde colectivos pequeños, desde poder conversar con colegas este tipo de temas y desde cambiar las relaciones diarias, cómo se va deconstruyendo esta interculturalidad. Yo coincido con Gunther que tiene que ser desde abajo. Y sobre lo que menciona Hilda de cómo llevar a la práctica estas comunidades autónomas mientras garantizamos estos contenidos mínimos, me parece que los aprendizajes fundamentales están bastante bien delimitados ya. Aquí el problema son los cómo, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que tenemos que saber de historia, de geografía, de ciencia, por supuesto, pero ¿cómo? ¿Qué historia es la que vemos? Si es una historia únicamente eurocentrista o si es una historia que contempla otras visiones del mundo, que busca pues ahondar en estos pensamientos críticos también a los que queremos llevar a nuestros estudiantes. Esa es la parte que me parece que todavía no hemos logrado operacionalizar en nuestros sistemas educativos. Los profesores siguen estando formados para reproducir una manera de ver la historia, una manera de centrar la geografía, una manera de resolver los problemas. Entonces, ¿de qué manera damos esta confianza y esta apertura para ver que hay diferentes formas de interpretar el mundo y poder entonces sí dotar de esta autonomía que queremos en las escuelas? Pero los aprendizajes fundamentales ahí están, ¿no? Es nada más empoderar para los cómo o permitir que surjan esta agencia para los cómo, para que partan de los contextos diversos. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Luzma. Quisiera darle la palabra al doctor Estefano y al doctor Diego, si quisieran referirse a algunas de las decisiones que estamos dame tanto chancecito. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Rápidamente, yo quería referirme justamente a esta pregunta sobre cómo concretar, ¿no? La interculturalidad en campo educativo y social en general. Y bueno, retomo lo que ya ha señalado Gunther y también Luzma. O sea, en realidad hay un acervo de experiencias impresionantes
concretas, generadas desde abajo. También hay unas generadas desde arriba que son interesantes. O sea, en realidad, lo que llama la atención es que hay un abanico enorme de experiencias educativas interculturales de todo tipo, sobre todo en ámbito rural y en ámbito indígena, empieza a haber también en ámbito urbano, y nadie las pela. Es dramático, es dramático. Desde la academia, que siempre se nos dice que estamos en nuestra torre de marfil, congelados en nuestros cubículos. No es cierto, olvídenlo, es una visión que no es para nada cierta. Son los hacedores de política que están encerrados en sus computadoras. Nosotras y nosotros en la academia estamos, muchísima gente de nosotros está todo el tiempo en el terreno, en la realidad, haciendo cosas, acompañando procesos, y no desde una visión dogmática o nos hemos descolonizado mucho antes que muchos otros ámbitos. Y hay un acervo impresionante de experiencias. ¿Perfectas? No, ninguna. Es que no buscamos que sean experiencias perfectas. Yo recuerdo que platicábamos esto con María Bertelli todo el tiempo cuando hablábamos de las milpas educativas. Las milpas educativas, que pues es una experiencia que hemos construido en colaboración con comunidades indígenas y rurales de diferentes estados, es una experiencia defectuosa, porque no busca ser perfecta. Es una experiencia donde nosotros en colaboración con maestras y maestros de comunidades indígenas y madres y padres y niños de comunidades indígenas, tratamos de generar comunidades autónomas de aprendizaje, de las que hacía referencia a Luzma, pues, y lo logramos, pues sí, en parte sí, en parte no, pero lo interesante es el proceso. En estos procesos se activan inteligencias múltiples en todas y todos. Y esto sigue siendo totalmente desconocido y muy poco escuchado por parte de los tomadores de decisión y por los hacedores de políticas. Y esto sí a mí me parece cada vez más grave. Yo en realidad sí le apostaba mucho que en este gobierno hubiese otra actitud hacia lo que humildemente estamos tratando de hacer, a sabiendas de que nos equivocamos un montón, pero pues que estamos tratando de construir. Luego la otra cosa que quería nomás señalarlo, porque en realidad esto sería todo un tema y a lo mejor lo podemos abordar en otro momento. Este tema de los contenidos mínimos, yo creo que no está definido. Yo creo que más bien, justamente, y estaba viendo los que, digo rápidamente, aquí señaló Hilda, que seguramente lo señaló así rápido, ¿no? Porque yo sé que Hilda tiene toda una reflexión súper interesante sobre habilidades emocionales y todos los temas que ella trabaja, ¿no? Pero así, al escribir el mensaje, rápidamente se señalan lectoescritura, pensamiento matemático, cultura general en ciencia, historia y geografía. Yo creo que no son los más importantes. Yo creo que hoy en día estos no son los más importantes. ¿Cuáles son? No, bueno, pues habría que preguntarles a los jóvenes, por ejemplo. Yo dialogo mucho con mi hija y le pregunto, a ver, ¿para qué te está sirviendo la escuela en realidad? Y va en una muy buena escuela, por supuesto particular, porque gracias al hecho que trabajo en la Ibero me puedo permitir de no mandarla a una prepa pública, la puedo mandar a una buena escuela, y ella en realidad no le encuentra sentido a muchos de los aprendizajes que genera en su escuela. Ese es un llamado de atención, no es que, ay, pues es que es un adolescente, así son, no, espérate. Es una persona, está muy clara de lo que necesita aprender en su vida, en la vida que está viviendo ahora. O sea, yo creo que esto del interés superior de la niñez, de los jóvenes y de los adolescentes, yo creo que habrá que preguntarles a ellos de a de veras, porque si este interés superior lo definimos nosotros, estamos fuera. Entonces,
creo que esto tiene que ver mucho con cuáles son estos contenidos mínimos y agradezco de veras mucho a Hilda por haber puesto el tema a discusión, porque yo creo que sí habría que reflexionarlo muy bien. De veras estamos seguros que hoy en día, en esta actualidad de pandemia vigente, es la lectoescritura, el pensamiento matemático, uno de los de las competencias que las niñas y los niños tienen que desarrollar. No, yo no lo creo. ¿Cuáles son? Preguntémosles. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Estefano. Quisiera ver si el doctor Diego Juárez quisiera referirse a algunos de los temas. Diego, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, Carlos, pero no tengo ningún comentario. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, yo quisiera agradecerles a todos por la disciplina que tuvieron con los tiempos. Nos permitió salir bien librados de toda esta discusión interesante, profunda, a pesar del poco tiempo disponible. Y les agradezco muchísimo su participación y espero que sigamos participando en las mesas que siguen en este seminario. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Nada más para cerrar este espacio, los invitamos. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Fue un diálogo muy rico y como han comentado, este es el primero de muchos, no solo en el marco del programa sectorial, sino tendremos que ir analizando a lo largo del año y el siguiente año cómo vamos, ¿no? En una especie como de observatorio de cómo se va aplicando este programa sectorial, si se renueva, ¿no? Ya nos decían algunos de nuestros participantes, Gunther, que ya nació caduco, ¿no? Porque no toma en cuenta la situación que estamos viviendo. Bueno, los invitamos, tenemos una segunda mesa de análisis en 1 hora, para que hagan una pausa, se tomen un cafecito, se den su vuelta, hagan llamadas, contesten correos, y a las 12 del día, de 12 a 13:30 horas, tendremos una segunda mesa para analizar el objetivo prioritario número 2, relacionado justamente con la educación de excelencia y los aprendizajes significativos. ¿De qué se trata esto? Como viene contemplando el programa sectorial, tenemos un panel de lujo también. Tendremos a Harvey Sánchez Spencer, a Juan Carlos Silas, al doctor Enrique Pic, y tenemos también otra participante, Mónica García de Luca, en una mesa moderada por la doctora Hilda Patiño. Los esperamos en esta misma liga en un ratito, ojalá nos puedan acompañar. Y gracias, Carlos, por la moderación de esta mesa, por la síntesis, y gracias a todos por su participación. Y los vemos, ojalá, en un ratito. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos al rato, saludos. Al rato nos vemos. Bye, chao. Hasta luego. Adiós. Bye. Se cuidan.